la posibilidad de elaborar o de trabajar estas inquietudes con las que ellos cargan, pues más se vuelve. Ahorita. Eso es como una guía de ustedes de cosas que tienen que estar en su mente pensando, Sí, sí, sí. o van a intervenir a partir del relato del sujeto, déjenlo platicar y también utilicen técnicas más evocadoras para poder llegar. Es difícil que alguien te diga qué significa la libertad, ¿no? Yo no sabría, no sé. Me parece que de repente pueden evocar, "Ay, ahorita que me cuenta eso, en ese momento, ustedes como, qué sé yo, como imágenes evocadoras acerca de la libertad, ¿no? A partir del relato, y en ese momento, ¿cómo se sintió usted? ¿Sintió que eh, se sentía, cómo se sentía, etcétera? Porque eso te centra en la idea de la libertad, pero lo puedes retomar desde preguntas mucho más amplias, mucho más evocadoras también, cuando te cuenten qué imagen, y en ese momento qué imagen le queda a usted de algo, no sé, cosas por el estilo que más evocadoras, porque están en un relato ellos. Ustedes inician abriendo un relato, ¿no? De vida ahí. Entonces, no es qué significa, a veces es, y usted en ese momento se sintió, de qué manera en ese momento sintió que su libertad estaba coartada, o cómo, qué le provocó esa situación en términos de sus vivencias, cómo era antes, no lo sé, ¿no? Porque también, Juan, no lo sé, tú tienes mucho más experiencia, pero algunos relatos que he escuchado de gente en la cárcel que pasa tanto tiempo, pasa a ser su espacio de vida. Y Sí, uno incluso hay siempre, en el escritores. espacio de vida de ellos, la Ujú. resignificación de la libertad puede aparecer como libertad también, ¿no? Pues, y incluso hay gente que después de tanto tiempo de pasar en la cárcel se siente peor afuera que adentro, porque ya construyeron una vida con ciertos parámetros, y lo que viven ahí entonces está en función de esos parámetros que ellos consiguieron, no de los nuestros que estamos afuera. O sea, no, Sí. una idea más amplia, ¿no? Sí, Pero bueno, incluso hay autores, están ¿no?, que marcan trabajos. como todo un sistema cultural en la cárcel, donde Claro, hay una ideología, donde hay una economía propia, o sea, hay autores que hablan de todo un sistema carcelario que se asemeja al orden de una cultura, del orden social, por el sistema de creencias, por la religión, por la economía, o sea, hay todo un sistema. Digo, a mí me parece ser que es una aberración, sin embargo, me parece ser válida la propuesta. Es una aberración porque una cultura tendría que permitirle a los sujetos trascender. Sin embargo, es una forma tal vez amorfa de llamarle a todo ese sistema carcelario que construye incluso personalidades, temperamentos obligados y motivados por el propio orden del sistema, por la propia organización carcelaria. Y de eso pues también tienen que dar cuenta a partir de esta historia de vida, de estos relatos, de esta conformación que les da a los sujetos una identidad muy específica. O sea, tú los ves antes y después y los sujetos tienen incluso una serie de discursos, de caló, de lenguaje, de vestimenta. Hay incluso un código, ¿no? O sea, hay todo un caló que demuestra este código comportamental incluso, ¿no? Entonces, incluso la noción de valores, de lo permitido, de lo aceptado, de lo no aceptado, en este esquema carcelario se vuelve una noción muy interesante. es muy interesante, pero sinceramente, ábranse más al relato del sujeto que está inscrito en una situación de vida muy distinta a la nuestra, y que por lo tanto sus historias de vida anteriores tampoco deben haber sido muy placenteras, digo, porque tienen vidas que realmente por algo llegaron ahí, y entonces la inscripción de ellos es muy distinta a la de uno. Entonces tengan presente eso. Yo justamente en el taco con chavos de posgrado estábamos viendo relatos de cárcel, y había sujetos que decían que, por ejemplo, a partir de la cárcel habían encontrado un espacio ahí de hacer su escuela y de inclusive estudiar y de leer o cosas por el estilo, que algunos se enganchan, y que eso modificó sus vidas y le amplificó eh, sus posibilidades, y lo valoran también, ¿no? Porque hay que verlo desde el punto de vista del sujeto, que son sujetos que han sufrido la exclusión desde mucho antes de entrar a
a la cárcel, entonces esténse abiertos a otras posibilidades que no son las que uno se imagina, pues, ¿no? Bueno, muy interesante su trabajo, muchachos, muy, muy interesante. Y muy Gracias, profesora. en sus entrevistas, es un tema importantísimo en México y hay que verlo desde distintos puntos de vista y sobre todo el punto de vista de ellos. No tengan, no tengan sus preguntas están muy, muy situadas desde una posición de libertad, no se me suena, no tengo ni idea, pero tengan cuidado ahí, ¿no? Traten de seguirlos a ellos, ¿no? En sus experiencias. Creo que habría que ampliar la pregunta como experiencias, de experiencias de vida en carcelaria. A mí me gustaba mucho, y en ese sentido, cómo impactó esas experiencias de vida en su vivencia del concepto que ellos tengan de libertad, ¿no? No lo sé, pero bueno. Pero muchísimas gracias por su intervención y muchísima suerte y nos cuentan. Sí, gracias. Gracias. Váyanse muy Gracias. preparaditos, muy, muy abiertos, dejándolo hablar al otro, no interrumpiendo, integren sus preguntas de manera pertinente, cuando se abra el espacio, no en cualquier momento, no lo corten, déjenlo que evoquen y en el momento adecuado pueden, siguiendo el curso de ellos, integrar un poco los aspectos que ustedes buscan, ¿sí? Sí, Y muchas gracias. bueno, un abrazote y mucha suerte en estas entrevistas, ¿eh? Sí, gracias. Bueno, ¿alguna intervención de algún compañero? Sí, profesora, ¿me escucha? Sí. Ah, ok. Sí, ahorita que estaba diciendo la parte subjetiva, el profesor Zúñiga, mientras nosotros estuvimos analizando, obviamente nuestro trabajo pues está enfocado a lo femenino y a lo masculino, ¿no? Pero hay un autor muy bueno que precisamente retoma la parte de la masculinidad y igual lo que decía el profesor Zúñiga, de cómo se va formando no solo una masculinidad en torno a que están adentro, sino a todo lo que va a permear en ellos una vez que estén afuera y el tiempo que pasaron ahí, ¿no? Sí. Y el libro se llama, no recuerdo muy bien el título, pero es Panópticos y Laberintos, y el autor es Parrini. Tampoco me acuerdo cómo se llama, pero su apellido es Parrini. Entonces, ¿lo googlean? Ajá. Es Rodrigo Parrini. Se llama Panópticos y Laberintos. Subjetivación, deseo y corporalidad en una cárcel de hombres. Gracias, Diana. Sí, y precisamente, pues él va haciendo como un recorrido, pues toda esta teoría Foucaultiana de, pues el poder, cómo va permeando en ellos y cómo va creando subjetividades en torno a eso. Igual se centra un poquito en la masculinidad, pero creo que les podría servir mucho para empezar a trabajar la parte subjetiva, sobre todo, que me imagino tiene que ser una parte importante de su trabajo. Perfecto. Muchísimas gracias, Tania. Gracias, Tania. Muchas gracias. Bueno, perdón, pero estamos son 17:10, yo tengo seminario con los de onceavo, pero vamos a continuar con el último grupo del día de hoy, con Flor y Emanuel. Si pueden ir subiendo su presentación, Flor y Emanuel, por favor. Sí, profesor. Su trabajo sobre el TDAH, ¿no? Estamos compartiendo ahora. Un segundo. No tenemos mucho tiempo, les suplico que no tarden más de 10 minutos, por favor. ¿Nos puede decir si ya ve la pantalla, maestra? Sí, ya está. Muy bien, gracias. Vamos a hacerlo en 10 minutitos la presentación. Ok. Buenas tardes, compañeros y profesores. Nosotros les vamos a presentar nuestro proyecto que lleva por título Adultos DAR, Voces Emergentes. Para comenzar, les vamos a plantear la prevalencia de ese trastorno. En el mundo se estima una prevalencia del 3 al 5% de niños en edad escolar que reciben el diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, por lo que la OMS en el año 2001 empezó a considerar el trastorno como una problemática de salud pública. De acuerdo con las estadísticas realizadas por la INEGI en el año 2015, en México existe un aproximado de 33 millones de niños en etapa escolar, de los cuales el investigador Galicia en este mismo año estimó que al menos entre 1.320.000.000 y 3.960.000 niños en etapa escolar podrían tener TDAH, y esto equivaldría a un 4 y 12%.
Siguiendo con la investigación estadística, decidimos realizar una investigación al Hospital Psiquiátrico Infantil Juan Navarro, porque es el único hospital que tiene esos tipos de casos. Y en él encontramos que de los 3.813 niños que solicitaron atención por primera vez, 1.139 fueron diagnosticados con TDAH, lo cual representa el 29.87% de las consultas, de acuerdo a la cita de Poza Díaz. Y cuando fuimos al hospital, nos dimos cuenta que tenían pegado este letrero donde indicaba que, bueno, era particularmente hacia los padres para que pudieran detectar a sus hijos si presentaban alguno de estos síntomas, que era hiperactividad, impulsividad y falta de atención. Recurrimos a la página de Facebook de dicho hospital y vimos que esta publicación decía: ¿sabías que el 5% de la población tiene TDAH? Y tu hijo tiene esos síntomas, no dudes en llevarlo con un neurólogo pediatra. A lo que igual eso indujimos de que no tomaron en cuenta algunos factores sociales y por ende, por cualquier síntoma que tengan estos niños, los llevan a este instituto. Y por ello, bueno, se ve reflejada también la alta incidencia. Y bueno, continuando con la investigación que empezamos a realizar, podemos observar las investigaciones de Palacio, de la Peña y Valderrama, donde, bueno, nos señalan que precisamente podemos observar que es la primera causa de atención psiquiátrica en la población infantil. Por lo tanto, esto se representa que es el trastorno con mayor uso de cualquier servicio de atención psiquiátrica. Es una estimación del 44.2% de este año, y lo podemos observar en la gráfica. Justamente de color rojo es el mayor trastorno de atención comparado con otro tipo de atenciones que proporciona el hospital, seguido de la depresión con un 25.7%. Este es el segundo lugar y es el primer lugar de atención en la edad adulta. Y bueno, hace algunas décadas se pensaba que este TDAH desaparecería al llegar a la adolescencia y a la adulta, puesto que no presentaba los mismos síntomas que en la etapa infantil. Sin embargo, investigaciones actuales a nivel mundial señalan que este trastorno persiste aproximadamente entre 2 a 3 pacientes de los afectados. Sí, 2 de cada 3 de estos pacientes estarían presentando estas comorbilidades del TDAH. Y ahora bien, veamos cuál es la problemática. La problemática puede estudiarse desde diferentes aspectos. La primera y la más importante es la que refiere Grach en el 2009, donde nos señala que existe una gran problemática para establecer criterios diferenciales en ambas poblaciones, tanto en niños como en adultos. Por lo tanto, estos síntomas se pueden deber a diversos cuadros que representan cuestiones que pueden ser psicológicas, a tanto problemas, afecciones a nivel fisiológico, ¿no? Por lo tanto, los profesionistas de la salud, bueno, se encuentran con una gran dificultad debido a que se pueden confundir con otros tipos de síntomas. En los niños se ha reportado que se llega a confundir con estas conductas con trastorno negativista desafiante, trastorno disocial o antisocial de la personalidad, entre otras situaciones. En el caso de los adultos, bueno, si ya es difícil hacer un diagnóstico en edades tempranas, bueno, ahora en adultos es aún más complejo. En los adultos residuales se llega a confundir con estructuras narcisistas de la personalidad, depresiones, hipomanías, abuso de drogas, uso de diverso tipo de sustancias, en las cuales nosotros vemos que, bueno, estos pacientes generalmente acuden a consulta porque tienen representado clínicamente, van por ansiedad, por depresión, y bueno, resulta que como efectos, estos son secundarios al TDAH, ¿no? Y como tal, bueno, vemos que existen ciertas discrepancias en las tasas de persistencia en los adultos debido a muchas cuestiones. Entre otras problemáticas son los criterios diagnósticos que no han sido establecidos con claridad, así como los cambios frecuentes que han existido en términos de las fuentes de información. Nosotros realizamos la labor bibliográfica y no profundizaremos en ello
por fines del tiempo, pero únicamente podemos decir que, bueno, en este dibujo, bueno, en esta animación que tenemos del lado inferior izquierdo, podemos ver los primeros reportes hacia 1876 de lo que era el TDAH. Esos síntomas se fueron plasmando en los manuales diagnósticos y estadísticos hasta llegar a lo que es el DSM-5 y el CIE-10, que se encuentran en procesos de actualización. ¿Esto qué ha traído como consecuencia? Que exista polaridad entre si el TDAH existe o no existe. Unos dicen que es fundamentalmente biológico, otros dicen que no existe y que es una confabulación de la industria farmacéutica, y ha llevado a crear bastante desinformación en la población y en los profesionistas de la salud. ¿A qué queremos llegar con todo esto? Bueno, que nuestro planteamiento del problema es que se carece de estudios cualitativos que nos permitan conocer qué es lo que está ocurriendo con los sujetos diagnosticados al llegar a la edad adulta. Es decir, bueno, desconocemos realmente la experiencia que ellos han tenido post el tratamiento, quedando difuminados ante la sociedad con secuelas emocionales, como nos lo reportan las estadísticas, que es ansiedad, depresión. Hay reportes estadísticos donde estos pacientes llegan al suicidio, llegan a intoxicaciones por el abuso de estas sustancias psicotrópicas, y también se carecen de investigaciones que nos permitan conocer la perspectiva de los profesionistas involucrados en el trastorno, no solo los médicos, sino que también es importante recargar la función que ejercemos los psicólogos, los maestros, los padres de familia, que logren establecer, para poder establecer estrategias interdisciplinarias en el abordaje de este trastorno. A lo que todo esto nos llevó a realizar esta pregunta de investigación: ¿cuáles son las experiencias relatadas por un grupo de adultos diagnosticados con TDAH en términos del abordaje recibido por los profesionistas y cómo estos perciben la práctica institucional? Y nuestro objetivo general es conocer las experiencias de los adultos que fueron diagnosticados con TDAH a través del discurso grupal, así como la percepción de los profesionistas involucrados en el abordaje del mismo. Y nuestros específicos son hacer un análisis en relación a la experiencia relatada grupalmente por los sujetos diagnosticados con TDAH respecto al abordaje que tuvieron por parte de los profesionistas involucrados, ya llámese doctor, psicólogo, pediatra. Segundo, hacer un análisis en relación a la percepción que tienen los profesionistas involucrados en el abordaje del TDAH, así como las estrategias que implementan en la práctica institucional. Difundir la percepción de los adultos diagnosticados con los profesionistas involucrados en el TDAH para que se propongan estrategias de abordaje interdisciplinario. Identificar las consecuencias y valoraciones de los pacientes a partir que ellos mismos se asumen como sujetos diagnosticados con TDAH. Y por último, difundir el mensaje de los profesionistas a través de Radio UAM. Para que se logren establecer ciertos tipos de estrategias interdisciplinarias y conocer cuál es el trabajo que se realiza, ya que muchos de ellos nos han dicho que entre los mismos profesionistas no conocen las estrategias que tienen. Y para la metodología decidimos utilizar el enfoque cualitativo, ya que este nos permite obtener datos descriptivos que el enfoque cuantitativo no nos permite. Y mediante el enfoque cualitativo nos permite llevar a análisis las experiencias arrojadas en las sesiones grupales. Asimismo, nos permite visualizar la realidad que atraviesan estos sujetos que han sido diagnosticados con TDAH. Y bueno, en un primer momento se tenía pensado realizar esas entrevistas grupales en la cámara de Gesell que nos proporciona la universidad, pero a raíz de esta contingencia sanitaria que estamos atravesando, tuvimos que recurrir a Facebook, a recurrir a estos grupos de apoyo que ponemos como un ejemplo de TDAH Adultos México, en el que en esos grupos comparten experiencias, dudas, principalmente sobre medicamentos y diagnóstico. Y bueno, se les hizo la cordial invitación a las sesiones que se iban a hacer por vía Zoom. Y bueno, y también posteriormente hicimos esa misma convocatoria, pero para los profesionistas que están involucrados en el trastorno. Y bueno, nos metimos a su grupo de psicología y psiquiatras, pregúntale al psiquiatra, igual, le invitas, y también al proyecto DH, en el que se enfoca más en tratar ese trastorno. Y bueno, con ellos nos fue un poco más complejo acceder, dado que no se encuentran tan dispuestos a elaborar este tipo de estrategias interdisciplinarias. Sin embargo, bueno, llegamos también con la colaboración
de algunos profesores, psicólogos, y principalmente esta institución se mostró bastante interesada, que se denomina Proyecto DEA, y ellos manejan cursos también para psicólogos, psiquiatras, y principalmente abordan el tema en adultos. Y bueno, por cuestión de tiempo de los profesionistas solamente se realizó una sesión. Y bueno, en cuanto a la teorización, no vamos a profundizar mucho en ello, pero mencionamos aspectos que sean importantes. Nuestra definición del TDAH la retomamos del último manual diagnóstico estadístico y lo definen como una condición neuropsiquiátrica con etiología multifactorial de inicio en la infancia que se caracteriza por 3 síntomas importantes: hiperactividad, inatención e impulsibilidad, que se presentan en diferentes áreas, tanto académicas, laborales y sociales, por más de 6 meses. Y bueno, cuando nosotros realizamos este trabajo de acercamiento hacia las instituciones, una neuropsicóloga nos proporcionó esta prueba, que es como un cuestionario que ellos realizan, donde les hacen estas preguntas a los padres y viendo si manifiestan alguno de estos síntomas característicos por más de 6 meses en cualquiera de estos 2 lugares. Asimismo, esa doctora nos comentaba que habían realizado unos manuales sobre el TDAH para profesores, pero nos comentó que las instituciones educativas no nos permiten o no permiten la difusión. Y bueno, en cuanto a la visión en términos del TDAH en adultos, existen, actualmente se empieza a conocer un poco más. Esta información la recopilamos de INCOSAME, que es el Instituto Cognitivo Conductual de la Salud Mental en México, donde, bueno, nos dice que el TDAH en adultos se llega a diagnosticar tardíamente, por lo cual observamos una paradoja. Tenemos niños sobrediagnosticados dentro de las entrevistas con los profesionistas de la salud, vemos que más del 60% de los que se diagnostica no tienen TDAH, y en los adultos algunos son diagnosticados tardíamente, precisamente por esta discrepancia de información, donde principalmente representan problemáticas secundarias, como ya lo habíamos mencionado. Y bueno, un poco de lo que retomamos acerca de la fisiología es, bueno, de los fundamentos que plantean es la presencia, bueno, rápidamente, esto es una neurona, tiene diversas estructuras, consta de un soma, un cuerpo, tiene unas terminaciones que se denominan botones sinápticos, y rápidamente, ¿qué es lo que ocurre? En estos botones sinápticos ocurre un proceso que denominamos potencial de acción, que no es otra cosa más que transmitir un impulso eléctrico de una neurona a otra para que nosotros podamos procesar pensamientos, podamos enfocar la atención, podamos representar y sentir emociones a nivel fisiológico, obviamente. Y bueno, lo que hace este impulso eléctrico es llegar a las partes donde se encuentran los botones terminales, donde se encuentran unas vesículas. Es liberado un ion calcio, es liberada las vesículas con el neurotransmisor hacia la neurona postsináptica, y así se genera esta gráfica que se denomina potencial de acción, donde tanto iones, actividades, sodio, potasio nos permitirán este impulso eléctrico que viene aquí para que el mensaje pueda continuar. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros encontramos en el TDAH? Las investigaciones de Martínez y colaboradores en el 2013 nos dice que en las neuronas existe una reducción en el potencial de acción que se realiza dentro de lo que es toda esta membrana celular especializada que es la neurona. Por lo tanto, en el TDAH vemos afectada la vía química de la sinapsis, teniendo como resultado la explicación de algunos síntomas. Como ya lo mencionamos, ansiedad, inatención, depresión, por deficiencia principalmente de un neurotransmisor denominado dopamina, entre otros, son los que desde esta explicación teórica encontramos que manifiestan las afecciones a nivel de las funciones ejecutivas superiores. Nos afectan algunas áreas en específico, como lo son principalmente la parte frontal, lóbulo frontal, algunas cortezas singulares que están asociadas principalmente a realizar los procesos de atención, autocontrol. Y bueno, dentro de las
elementos diagnósticos que se llegan a utilizar actualmente es el estudio PET, que es la tomografía por emisión por positrones, que nos permiten introducir un radiofármaco. Y bueno, del lado izquierdo podemos ver una persona que no ha consumido algún tipo de fármaco, y del lado derecho podemos ver un cerebro en la corteza prefrontal, donde bueno, ya vemos la actividad que se está realizando. Se empiezan a activar ciertas áreas cerebrales que se asocian con el TDAH. Sin embargo, estas pruebas son demasiado caras y no hay mucha información. También se llegan a establecer otro tipo de pruebas de neuroimagen, como la resonancia magnética y la tomografía axial por computadora, donde nos pueden señalar las áreas de activación. Sin embargo, pues esto no es completamente asertivo. Bueno, y por el otro lado encontramos autores que refieren que, bueno, que el TDAH no existe, es una confabulación de la industria farmacéutica. Y bueno, refieren que el TDAH, más que un trastorno a nivel neurobiológico y fisiológico, es una falta de motivación y de interés por parte tanto de profesores como de padres, en el que el puro diagnóstico representa como esa respuesta que los papás y los profesores tienen al no saber o cómo tratar a estos niños, a lo que, bueno, un poco más adelante vamos a referir a estos análisis de categorías, que, bueno, estas personas recibieron mucha etiqueta social por parte de los profesores, tanto porque tomaban la pastillita o porque eran muy inquietos, que eran burros, bueno, etcétera. Y bueno, vamos a comentar ese desarrollo de las sesiones. Para las sesiones de los adultos diagnosticados con TDAH se realizaron en 9 sesiones de 40 minutos. Se ajustaron el tiempo según de los participantes, ya que participaron mexicanos, chilenos y argentinos, que comprendían la edad entre 12 y 50 años, ya que se incorporaron padres de familia y adolescentes. Se hizo la publicación y ellos fueron los que nos contactaron con nosotros. Y ya posteriormente hicimos las entrevistas a los profesionistas involucrados en estas páginas, en los que están incluidos psicólogos, neuropsicólogos, psicopedagogos, médicos de primer y segundo nivel, psiquiatras, psicólogo clínico y profesores. Y por cuestión de su tiempo, fue una sesión solamente, duró 2 horas y se ajustó a su disponibilidad. Y bueno, igual se les hizo la invitación a que todo su discurso fuera por One Radio. Los que fueron diagnosticados con TDAH prefirieron omitir su identidad, pero por parte de los profesionistas dijeron que no, que ellos sí quieren abiertamente que salgan su nombre y su profesión. Y bueno, estas sesiones les comentamos que la posibilidad que nos habían planteado nuestros asesores de transmitirlas a través precisamente de radio, para que tuvieran conocimiento acerca de este trastorno. Y bueno, ya las categorías que encontramos fueron sobre el diagnóstico, tratamiento, opinión de los fármacos, impacto del diagnóstico, identificación del diagnóstico, desconocimiento del TDAH, adaptación, espacios de contención, perspectiva de padres, implicación de padres, etiquetas sociales, género, prejuicios sobre género y mensajes emitidos, pero por cuestión de tiempo vamos a plantearles los más importantes. Y bueno, entrando en una de las categorías que apenas empezamos a realizar el análisis de los resultados, nos llegamos a la categoría de lo que nos refieren los entrevistados en términos de lo que ha sido su proceso, su vivencia en cuanto al diagnóstico diferencial, y en términos de que se llegue a establecer un tratamiento con ellos. En general, ellos nos refirieron que han atravesado por diferentes diagnósticos y tratamientos antes del TDAH, debido a la desinformación que existe entre los mismos profesionistas, a que estos mismos no están actualizados y que muchos de ellos no tienen interés en proporcionar un seguimiento a estos pacientes. Entre ellos, bueno, encontramos estos testimonios donde podemos ver
que la han atravesado por diferentes diagnósticos, psiquiatras, han experimentado con otro tipo de tratamientos que les han traído efectos secundarios, pero un hallazgo que nosotros hicimos es que una vez que llegaron al diagnóstico por TDAH y empezaron su tratamiento como tal, ellos pudieron empezar a realizar sus actividades de una mejor manera. Algunos de ellos nos comentan que pudieron establecer una familia, gracias a ello pudieron tener un buen desempeño en la escuela. Y bueno, también refirieron que al saber el diagnóstico certero les causó mucha calma porque calmó su ansiedad por esa incertidumbre de no saber qué era lo que tenían. Ya que, bueno, estas personas nos refirieron a lo largo de todo su discurso que se llegaban a sentir tontas porque no podían, que ellos mismos dicen, hay una gran diferencia entre el no puedo y no quiero. Otra categoría de análisis fueron las etiquetas sociales, ya que el hallazgo que encontramos fueron que los entrevistados refirieron que las etiquetas las impone principalmente la sociedad, familiares, maestros y compañeros de clase, debido a que, bueno, como les comentaba hace rato, recibieron muchísimos apodos por parte principalmente del maestro. A uno le decían pastillita y por ende eso generó que muchos compañeros siguieran ese mismo juego y igual recibían esa etiqueta. Por parte de familiares, decían que era el típico niño que no permitían que estuviera en las fiestas infantiles porque hacía mucho relajo, no se portaba bien. Y bueno, entonces, como se comentaba, afirmaron que el diagnóstico fue favorable para ellos y muchos hubiesen preferido el mismo a la edad temprana, pero de una forma certera. Entonces, a lo que llegamos al análisis de que los profesores, familias y compañeros son los que ponen la etiqueta, no el diagnóstico. Y bueno, otra cuestión que ellos mismos nos refirieron es que es muy importante la actitud que se tiene con los profesores. Ellos dicen, los profesores influyen en ti para bien o para mal. Por ejemplo, aquí tenemos el discurso de, bueno, nosotros le cambiamos los datos, lo vamos a manejar como Lili de 30 años, y ellos nos dicen, los profesores fueron los que no me etiquetaron en ese otro colegio y fue la mera diferencia, porque cuando te etiquetan es como que todos los demás también caen encima a etiquetarte y te aíslan. Las personas de ese colegio no tenían ese prejuicio y yo era para ellos normal. Entonces las etiquetas te generan problemas y no ponerlas, es decir, pues decir ella es normal, ella es así, te presentan tal cual. Bueno, eso es uno de los tantos discursos que llegamos a encontrar donde ellos refieren que sufrieron bastante discriminación por profesores, pero que la actitud del profesor era la mera diferencia en el salón de clases. Y bueno, siguiendo con algunas partes de las categorías. Pero refirieron que como que las instituciones médicas no le proporcionan a los adultos y a padres de familia pues información sobre lo que es el TDAH, a lo que bueno, podemos contrastar con un discurso de uno de los profesionistas de la salud que entrevistamos, que como tal el médico no usa unos términos apropiados para que el paciente entienda qué es lo que ocurre con él. Entonces, por ello, no tienen como ese conocimiento y entonces caen como erróneos pensamientos y medicamentos. Por ejemplo, tenemos aquí el discurso de una de las entrevistadas que dice, pues qué información, tuve yo un medicamento, me lo dijeron y dije, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tal si me pasa algo por tomarme la pastilla? Porque nadie da nada de información, de verdad, nada de información de esto, solo te dicen, se va a tomar esto a tal hora. Y sí, efectivamente, en el Seguro Social me dijeron, bueno, vamos a subir la dosis, pero en 6 meses la quiero ver. Ay, sí, si me pasa algo antes, no puedo ir hasta los 6 meses. Entonces, los adultos entrevistados refirieron que no han recibido información por parte de las instituciones públicas acerca del tratamiento farmacológico y falta de empatía que hay por parte de ellos. Bueno, terminando, chicos, ya no vamos a poder tener mucha interacción, pero les falta mucho. ¿Cómo van? Bueno, solamente vamos a retomar esto rápidamente. Casi media hora de presentación y la verdad que yo tengo clases, tenemos que dejar, pero ¿cómo podrían cerrar ustedes ahorita? Bueno,
tuvimos varias categorías de análisis, dentro de las cuales continuamos porque realizamos este fin de semana la entrevista con los profesionistas. Los entrevistados emitieron ciertos mensajes a los profesionistas de la salud. Terminamos muy rápido con esto. Hacia los neurólogos, ellos solicitaron que ellos puedan implicarse en los estudios que existen con TDAH y para que ellos no estén como que teniendo que pasar por varios y atravesar por varios tipos de tratamiento. Ellos también nos han dicho que deberían de actualizar sus manuales con los que realizan estos diagnósticos, y ellos refieren que que deberían de haber más información, y ellos deberían de involucrarse no solamente en la parte médica, sino en la labor social. Y por otro mensaje que refirieron fue que deberían de cambiar los modelos educativos, pues ya que refieren que los maestros no están preparados para pues estar con estos niños y evitar la exclusión precisamente. Y bueno, básicamente Vamos a dejar ahí, chicos, los vamos a dejar ahí y cerramos con esta cita que retomamos para nuestro marco teórico, que nos sirve para reflexionar a la hora de hacer nuestro análisis, y es: el TDAH es un trastorno que afecta a ambos campos, la atención y la impulsividad. En su génesis y desarrollo aparentemente participan causas neuroquímicas y psicodinámicas, y su tratamiento requiere la imprescindible participación de profesionales, médicos, psicólogos, psicopedagogos, maestros, psicomotristas y padres. Cualquiera que pretenda resolver el problema desde su campo individual solo conseguirá un enfoque parcial, y por lo tanto los beneficios que obtendrá el paciente también serán parciales. Muchísimas gracias, chicos. Bravo, bravo para todos los que participaron hoy. Son, como siempre, temas fundamentales, y realmente estas investigaciones aportan mucho acerca de no solamente el análisis pertinente que hacen, sino también como visibilizar la situación de las instituciones, la situación de la atención que reciben las personas en distintos niveles de atención, instituciones. Realmente es muy interesante escucharlos, así que muchísimas gracias. Muy rápidamente le voy a dar la palabra a Juan, o si alguien quiere hacer una pregunta sobre esto. A mí me parece que es un trabajo que está muy completo ya a estas alturas, Juan, muy bien, pero no sé si alguien quiera participar. Nada más comentar, es como importante tener mucha claridad en esta organización y decir, bueno, esta es la voz de los profesionistas, e incluso hay voz de los profesionistas que nos están refiriendo, ¿no? Que no, el diagnóstico está incompleto, pero también está la parte institucional que nos está diciendo, no, a ver, espérate, yo te marco una serie de parámetros para que tú como profesionista de la salud puedas definir el trastorno como tal, ¿no? Yo creo que sí, en muchos espacios, como refieren el docente, ¿no? En el aula, a veces diagnostica de forma errónea, o más bien clasifica o señala al sujeto de alguna manera. Entonces creo que el hacer esta crítica tal vez también sería muy válido, ¿no? Decir, bueno, la perspectiva y el escenario desde el que ellos observan, desde su propia experiencia y profesión, porque pues no es lo mismo tener 4 niños con trastorno, diferentes trastornos en un aula, donde tienes un aula llena de 30 o 40 niños, ¿no? Que el médico que llega al consultorio y ve a un solo paciente, ¿no? Entonces, también a lo mejor tomar en cuenta estas particularidades, desde dónde están hablando, yo creo que sería válido. Y por cuestiones de tiempo, hasta ahí le dejo. Sí. Muchas gracias. No, a mí me encantó y los felicito mucho. Sí hay algunos puntos interesantes que se pueden mover, como conjunto, esta complejidad del cuadro, digamos, y este enorme porcentaje de niños diagnosticados psiquiátricamente, aparte, que ya es mucho. Sí habla de que acá hay un problema institucional de salud mental,
y que se requiere un trabajo interdisciplinario y también la formación, como dicen, de todos aquellos que están con estos niños, para que más allá de ponerles una etiqueta, entendamos cómo sería la mejor manera de atenderlos, ¿no? Y teniendo en cuenta que muchos de ellos ni siquiera merecen recibir esa etiqueta de esa manera, y toda la temática que hoy está en discusión a nivel mundial, que son las empresas farmacéuticas y los negocios que hay atrás de las empresas farmacéuticas y la falta de información acerca de las consecuencias que pueden tener estos fármacos a lo largo de la vida, me parece también un punto esencial, ¿no? Pero me encantó su trabajo, ya lo saben, los felicito, está excelente, muy bien presentado, etcétera, así que seguimos comentando en otro momento, pero no sé si hay algún alumno que rápidamente quiera decir algo. Si nos damos por terminada esta parte y nos quedamos con los de onceavo, para continuar con nuestra asesoría. Pero antes de que se vayan, perdón, pero tengo miedo que se me escapen, tengo un problema el día de mañana jueves, tengo un seminario electrónico en la UPN sobre educación intercultural, donde se va a hablar justamente de las asignaturas que saben que mi corazón está ahí y es mi línea de investigación y de trabajo fundamental. Y estoy inscrita en la cuarta T, me han convocado para los programas de estudios y la reforma educativa, y justamente mañana va a estar Elsie Rockwell, que es una de las coordinadoras del grupo que va a trabajar el tema de las asignaturas en lenguas indígenas, y no puedo faltar. Entonces hablé con Juan, y a ver si no tienen inconveniente los de doceavo, permitirnos de empezar mañana la pre-réplica a las 5:30, en el contexto del seminario de Juan, y bueno, y terminarla, y no sé si Juan va a querer seguir con su seminario de alguna manera, si no, más bien se centraría en eso y después pueden continuar con Juan, no sé tú cómo les dirías, pero empezaríamos a las 5:30. Sí me interesa estar, y aparte no, sí quiero escucharlo con muchísimo gusto, y lamentablemente no sabemos si mañana el doctor Padilla va a poder estar con nosotros, realmente su situación es muy, muy fuerte, entonces no me gustaría faltar, así que les pido disculpas y ojalá que todos puedan. ¿Qué dicen? ¿Qué dices, Juan? Si tú puedes aclarar cómo sería mañana lo de tu seminario. Sí, mañana nos vemos a las 5 y en lo que la maestra llega, nosotros podemos comentar la lectura que tenemos allí, y en cuanto tú entres, empezamos ya con las réplicas a las 5:30 y hasta ahí nos quedaríamos. Perfecto. Bueno, entonces, si quieren, puedes utilizar hasta las 6 y entramos a las 6, de 6 a 7, no está mal. No, 5:30 está bien, no hay problema. ¿No quieres tener un poquito Porque, de tiempo para ti? porque de todas maneras, nos aventamos más de 1 hora, entonces, Va. pues no hay problema. 5:30, 5:30, entre 5:30 y 6, nos vemos, y ya de Perfecto. ahí seguimos con las réplicas. Entonces, Bueno, con las réplicas. mañana quieres utilizar tu día y organizar tú la reunión, Juan. Si quieres usamos para que ya todos tengan la misma. Nos conectamos en este. En este mismo. Perfecto. Ajá, sí. Yo la abro a las 5:30. ¿Seguro no quieres que te la abra antes? No, a las 5. A las 5. A las 5 te la abro entonces. Sí, y ya nada más, si quieres, tú ingresas 5:30 y ya empezamos con las réplicas. Perfecto. Órale, muchísimas gracias. Un abrazo enorme, muchachos. Nos vemos mañana con los de doceavo. Los de onceavo, no se me vayan, que empezamos el seminario ahorita. Y qué bueno que estuvieron algunos, porque realmente es muy interesante escuchar lo que sucederá, cómo se ven las cosas desde doceavo en el próximo trimestre, y perfil.